tiró al aire una cifra aterradora. Señaló que en el año 2018 más de 71 millones de personas habían sido obligados a abandonar su país de nacimiento para intentar escapar de lo que podía ser una muerte segura o la falta de trabajo o las condiciones climáticas que impedían que pudieran continuar como continuaron. 71 millones de personas. Si quieren hacerse ustedes alguna idea de qué estamos hablando, eso es bastante más que 4 veces la población total de Chile. Son 5 millones menos, 5 millones menos que la población de Inglaterra completa, del Reino Unido completo. Es toda la población de Francia y todavía sobran como 4 o 5 millones más. Son personas que han tenido que, repito, abandonar el lugar donde nacieron, donde vivieron, donde residían, por múltiples razones, algunas en términos climatológicos, algunas en términos políticos, algunas por la pérdida de elementos extraordinariamente importantes para lo que era su vida, el agua, por ejemplo. Y se ha transformado esta migración en un drama que abarca a todo el globo terráqueo, donde ya nadie se puede hacer el leso y pensar, mira, el problema de la inmigración no es mi problema. 71 millones de personas que no están en las condiciones de muchos de nosotros que estamos en estos momentos iniciando este programa y escuchando esta editorial, donde uno vuelve a una casa, habla un idioma que conoce, se encuentra con gente que es amiga, que la acoge, que se junta, se reúne, tiene la posibilidad de ver un partido de televisión junta, valorar las fiestas patrias comunes que asocian culturalmente a todo un país. No, son personas que tienen que abandonar todo, que tienen que dejar aquello y recorrer, en algunos casos, unas peripecias extraordinariamente riesgosas, para después encontrarse con un país que no se sabe si los acoge bien, si no teme que le van a quitar el empleo, si no teme porque son diferentes, ya sea por raza o por religión o por pobreza. La cifra es, repito, aterradora. Y no es un problema que vaya tendiendo a la disminución, sino que, como lo dijo muy bien el director de ACNUR, es un problema que está aumentando. Hay, por cierto, una crisis gigantesca nueva que muchos se han demorado en aceptar y que finalmente han tenido que concluir que parece que es verdad, el cambio climático. Hay situaciones que, en términos de relaciones o convivencia, requieren ajustes en los gobiernos, ajustes en los sistemas, ajustes en las formas de cooperación multilateral. Pero no nos olvidemos que hay algo mucho más primigenio, mucho más básico, que es la existencia de la humanidad, la existencia de las personas en la Tierra, la capacidad de poder acoger, así como alguna vez fuimos nosotros acogidos por otros países en función de los problemas que teníamos, de recibir a personas que escapan no por voluntad, sino que por una necesidad imperiosa de continuar vivos. 71 millones de personas. Mucho más, repito, que la población de algunos países de gran cantidad de habitantes, casi la totalidad de Alemania. Más que la población completa de Tailandia. En la mitad de la población. Se necesitan 2 Canadás completos para juntar 71 millones de personas. Y como repito desde el principio de esta editorial, si es que lo queremos llevar a tiempo chileno, son casi 4 veces la población total de Chile.
que ha tenido que arrancar, que ha tenido que salir de sus países para tratar de encontrar alguien y una tierra que los acoja. Es para pensar y es para imaginarse también. ¿Qué esperaríamos nosotros si nos pasara lo mismo de quienes nos tienen que recibir? Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer entrevistado. Él es el ex diputado, ex ministro Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, Osvaldo? ¿Qué es de su vida? Bien, muchas gracias. Osvaldo, queríamos conversar un poquitito cómo están sintiendo ustedes en el Partido Socialista lo que está ocurriendo, lo que ha pasado, cómo se puede enfrentar esto que ya, bueno, está conocido desde hace casi 2 años y que hoy tiene un tinte más dramático en función de lo que fue el reportaje de Canal 13. ¿Cómo cree usted que se debe abordar esta situación de los bolsones de votos que eventualmente pueden estar ligados al narcotráfico? Bueno, yo diría que haciendo una separación entre una y otra cosa. Yo sé que es difícil así hacerlo, pero creo que no es inevitable. Respecto al tema del abultamiento de los padrones, el clientelismo, el acarreo, esto que se ha denunciado, que afecta sin lugar a duda una legítima expresión democrática en el interior del Partido Socialista, creo que la única alternativa es hacer una revisión completa del padrón militante y hacer una auditoría y un saneamiento. Algo se intentó a propósito de los procesos de refichaje, esto respecto a de todos los partidos que tenían numerosos padrones con miles de militantes y todos ellos bajaron ostensiblemente, pero creo que ahora en el Partido Socialista esto se hace urgente y me refiero no solo a San Ramón, sino que me refiero al país en su conjunto, sobre todo porque en el Partido Socialista tenemos una tradición de que los eventos electorales internos son muy masivos. En esta ocasión votaron más de 20.000. Si eliminásemos la votación de San Ramón, en el Partido Socialista habrían votado más de 18.000 militantes, lo que ya quisiera otro partido hacerlo, ¿no? Y yo hago la separación con el tema del narcotráfico y esto porque creo que este es un ingrediente que le agrega esto una gravedad mayor, y en ese sentido yo creo que el saneamiento del padrón haría bien, pero al mismo tiempo creo que tomar una decisión más contundente respecto a San Ramón, derechamente anulando esa votación, creo que le haría también bien al PS. Osvaldo, este es un tema, como lo decía yo, que se conoció en términos más o menos similares a lo que se conoce hoy día hace 2 años con un reportaje de informe especial de Televisión Nacional. ¿Qué se hizo desde entonces hasta ahora para intentar evitar que tuviera que haber un segundo reportaje? Bueno, se hizo que se expulsó al alcalde, se expulsaron a aquellas personas que parecían como más claramente vinculadas. En el reportaje habían personas físicamente identificables. Se generó un mecanismo de acción pública a través del ministerio, pero claramente quedó demostrado que todo eso fue completamente insuficiente. Yo creo que faltó ahí una voluntad política general, y quiero ser enfático en eso, porque aquí se adjudica siempre responsabilidad a la dirección. Por supuesto, la dirección tiene una mayor responsabilidad por su condición de ser dirección, pero no cabe ninguna duda que en esto ha habido tolerancia. No respecto al tema del narcotráfico, sino que respecto a este abultamiento inusitado, exagerado del padrón, ha habido tolerancia de muchos porque, claro, es un bolsón de votos que en la interna juega un rol y desde ese punto de vista todos lo critican, pero todos recurren a él. Entonces hay una suerte de hoy día de pontificación de algunos como que el problema es de otros y la verdad que es un problema de todos. Estamos conversando con el ex diputado, ex ministro Osvaldo Andrade. Osvaldo, en el tema, tú lo mencionaste, por cierto, tiene que estar asociado a, de alguna manera, la dirección que conocía de esto hace ya bastante tiempo, en términos de qué hacer para evitar que en una próxima elección, como acaba de ocurrir, eventualmente pudiera repetirse el problema que se detectó hace 2 años. ¿Han conversado ustedes o tú mismo con Álvaro Elizalde o alguien de la dirección para saber, a ver, cómo fue que desde entonces hasta ahora se puede estar repitiendo el problema? Bueno, yo tengo la suerte de haber sido presidente del partido durante 5 años, en periodos anteriores, posiblemente fue Isabel Allende y después Álvaro,
Y en mi época, en mi primera presidencia, el secretario general fue Álvaro Elizalde. En consecuencia, quiero decirte que con él tengo una relación de afecto, de amistad y de confianza política. Del mismo modo también yo en esta elección interna respaldé la lista de Maya Fernández, mi candidato era ella y era Manuel Monsalve. En consecuencia tengo también una particular disposición respecto a lo que fue la lista B en la interna. Eso me permite tener la posibilidad de hablar con uno y otro. Además me permití enviar una carta a la interna del Partido Socialista en mi carácter de expresidente, en la militancia, en que hacía hincapié en la necesidad de que los liderazgos del partido se pudieran sentar a conversar. Los temas de la política se resuelven desde la política y para hacer política los actores tienen que conversar, tienen que hablar, tienen que debatir. Yo creo que eso felizmente ha permitido que haya hoy día una posibilidad de que ambas listas, con sus respectivos representantes, por cierto, yo no estoy allí, sino que simplemente hice una gestión de facilitación, se puedan reunir. No pudieron reunirse ayer, pero creo que lo van a hacer hoy día. Yo creo que eso ayudaría mucho, pero insisto, sin perjuicio de ese esfuerzo, el problema del Partido Socialista es muy grave desde el punto de vista de su reputación, de su historia. Estamos hablando de un partido de 80 y tantos años, el partido de Salvador Allende, no es cualquier cosa, perdone que lo diga así, y en consecuencia yo creo que la invocación es que a propósito de esta conversación y ojalá de la solución del problema electoral propiamente tal, se tomen también algunas decisiones en materia de hacerse cargo del problema en su globalidad. Y yo creo que si la gestión que puede haber hecho sirve para aquello, yo me sentiría muy satisfecho. ¿Hay algo, Osvaldo, en el sistema de inscripción electoral de militantes que permita, por ejemplo, que no se detecte si es que acaso esos militantes son genuinos o eventualmente puedan ser estos bolsones de personas que hacen una suerte de clientelismo asociado al territorio? O sea, lo que pasa es que con las modificaciones que se hizo a la ley de partido, que a propósito del tema Pento, usted se acuerda, y todo este tema, a propósito de que se hizo un gran esfuerzo durante el gobierno de Bachelet para transparentar el tema de los recursos públicos, los aportes de privados, etcétera, etcétera, también se generó una lógica de los derechos ciudadanos respecto a los partidos. Y hoy día una persona que quiera inscribir a un partido político lo puede hacer con cierta libertad, incluso no se le puede negar salvo con razones muy fundadas. En consecuencia, cualquier persona puede ingresar a un partido político porque lo que hace es ejercer un derecho. Y las direcciones de los partidos tienen hoy día más limitaciones que antes para evitar estas cosas. Le pongo un ejemplo. En el reportaje se hablaba de un señor que tenía antecedentes penales. Bueno, hasta donde yo entiendo, este señor que tenía antecedentes penales hizo también el procedimiento administrativo para eliminar esos antecedentes penales. Entonces, claro, cuando llega el momento de concursar, probablemente en su papel de antecedentes esto aparece limpio. Y claro, y hacer la pesquisa, bueno, esas son las cosas que hay que empezar a arreglar porque claramente es insuficiente lo que hoy día existe para detectar adecuadamente este tipo de cosas. Pero convengamos una cosa así, Fernando. Lo que le sucede al Partido Socialista y lo que sucede en la Municipalidad del Bosque, yo creo que trasciende al Partido Socialista de la Municipalidad del Bosque desde el punto de vista del tema del narcotráfico. Yo creo que este es un tema un poquitito más general que hay que verlo también en el marco de una crisis institucional en el país. No quiero exagerar ni sacarme el pillo, no me malentienda, pero es evidente que a lo menos de lo que yo conozco en la zona sur de Santiago, y esto va mucho más allá de San Ramón, tenemos un drama con respecto al tema del narcotráfico que hay que hacerse cargo. No es casual que hoy día haya un proyecto para el tema de los funerales narcos, etcétera, etcétera. Cuando uno ve en cualquier comuna de la zona sur luces, fuegos artificiales, todo el mundo entiende, sabe que es porque está llegando la droga. Entonces, también valdría la pena preocuparse desde esa dimensión. Sí, hubo una época, yo me recuerdo, que para militar en un partido político había que hacer toda un trayecto que implicaba tener un tipo de pedagogía primero, hacer una premilitancia, tener una serie de pasos que posteriormente se llegaba a casi un título honorífico, casi un logro equivalente a un título profesional después de haber hecho 5 o 4 años de universidad, pero se llegaba a una situación después de que la persona era conocida al interior del partido. Hoy día da la impresión de que cualquier partido
puede tener este tipo de bolsones de electores sin ser chequeado muy fuertemente? Yo milito ya más de 50 años en el Partido Socialista, soy militante desde los 15 años, y en mi época había que hacer 6 meses de simpatizante, y ahí ir a curso, formación de cuadros se llamaba en ese tiempo. Había que hacer 6 meses de premilitante, y recién después de un año uno recibía el ansiado carnet del partido, que era, como usted bien dice, un logro, era la consecuencia de un proceso, y en ese año se hacía vida militar, se salía a pintar, qué sé yo, se hacían muchas cosas. Efectivamente hoy día, a propósito de los derechos que tienen las personas, eso tiene ya limitaciones, porque salvo la edad, uno puede entrar a militar libremente. Si yo voy al CERVEL y solicito entrar a un partido político, bueno, la solicitud tiene que, si el partido me la quiere negar, tiene que fundamentarla, no basta simplemente con que diga, mire, no nos parece, este caballero no nos garantiza una idoneidad política. Esas cosas ya desgraciadamente se han perdido, desgraciadamente digo, al mismo tiempo que reconozco que a veces también esto se prestaba para arbitrariedades, pero naturalmente hoy día se ha relajado mucho y es parte del desafío de los partidos. A eso agregue usted el incentivo un tanto perverso de que para acceder a cierta alternativa de recursos públicos los partidos tienen que cumplir con un cierto mínimo de militantes, entonces la presión por capturar, y no es casual que mucha gente que se inscribió para el tema de las ballenas, que de repente apareció en partidos políticos absolutamente fuera de su voluntad. Entonces no ha sido fácil encontrar un punto de equilibrio en todos estos factores, pero le reitero, sin perjuicio que esto desde el punto de vista general puede motivar a un conjunto de reflexiones y acciones en el Partido Socialista, el Partido de Allende. Estas cosas no pueden ser no pueden ser vistas con ligereza y requieren, reitero, un esfuerzo. Y mi preocupación, Fernando, si usted me permite decirlo, es que hoy día se ha instalado una lógica de guerrilla al interior del Partido Socialista, porque como está esto también en el ámbito de las recientes elecciones, que hace imposible que los actores puedan conversar y convenir un mecanismo que enfrente el problema, porque todo está reflejado en que si ganaste o no ganaste. Mire, en la elección del Partido Socialista, la lista de Elizalde ganó. Yo estaba en la otra lista, pero ganó Elizalde, y ganó por una amplia mayoría, pero al mismo tiempo, en estas elecciones emergió un liderazgo interesante como el de Maya Fernández, que es la primera mayoría individual. Si empezáramos por reconocer aquello, creo que se facilitarían las cosas. Pero eso también ha estado en tela de juicio, y ese es mi problema. Estamos conversando con el ex diputado y ex ministro Osvaldo Andrade. Osvaldo, ¿y no levantó de alguna manera todas las señales el que eventualmente hubiesen en el padrón del Partido Socialista para dos comunas relativamente parecidas en términos de estructura social, de ingresos, de tipo de realidad? En una hubiesen 4.500 militantes y en la otra hubiesen 450 militantes. ¿No llamó la atención aquello como para poder hacer una revisión antes de las elecciones? Yo creo que es parte del error, es parte de lo que no se hizo, porque a todo el mundo le llamó la atención, sin lugar a dudas. Y a todo el mundo no solo le extrañó, sino que además lo puso, perdone lo coloquial, lo puso cachudo. Pero ¿dónde está el problema? Que como venían elecciones, también todo el mundo dijo, bueno, aquí hay un bolsón de votos que si yo logro capturar una parte, me va a facilitar mi propia electividad. Y por esa razón, si usted se da cuenta, en la votación de San Ramón está bastante choleada. O sea, hay votos para gente que estuvo en la lista de Elizalde y hay votos para la gente que estuvo en la lista de Maya. De hecho, ni Elizalde ni Maya son los más votados en esa comuna. Entonces, lo que pasó fue que este clientelismo, que es lo que tenemos que resolver, que es lo que tenemos que erradicar, se hace atractivo cuando uno tiene acceso a esas alternativas, a una parte de esas alternativas. Entonces, todo el mundo reconocía que teníamos un problema, pero que ese problema podría obviarse o por lo menos minimizarse en la medida que yo tenía la posibilidad, bueno, yo no fui candidato, pero los candidatos, de acceder a una parte de ese botín. Y eso es parte del problema. Por eso requiere de una solución en que estén todos involucrados. Si algunos tomaban iniciativa en ese sentido, los otros decían, bueno, si se van a deshacer los otros, puede que este botín venga para acá. Y lo mismo pensaban los demás. Por eso la lógica electoral es la que ha sido nefasta en este problema.
Y como se ha incorporado el factor narco, claro, esto se transforma ya no solo en un problema electoral interno, sino que se transforma en un problema externo, público, que afecta a la reputación y daña al partido de los socialistas. Sí, ahora, ¿qué tanto esto, Osvaldo, no sé si es que han podido percibir, permea también a otras colectividades presentes en los mismos territorios? No tengo antecedentes al respecto y creo que, permítame decirlo de esta manera, no es que no me importe, pero yo creo que si empezásemos a generar la lógica de que en otros partidos también sucede, también soslayamos nuestro propio problema. Entonces, preferiría no preocuparme de aquello. No digo que no sea importante, pero creo que es una mala manera de enfrentar el problema, porque el problema lo tenemos y hay que asumirlo. Si lo tienen otros, bueno, que tendrán que hacerlo también. Pero no creo que los socialistas debiéramos empezar a argumentar sobre la base que esto también sucede en otras partes, porque aunque sea así fuese, creo que es una mala manera de enfrentar nuestro propio problema. No sé, yo lo planteo no para empatar el asunto, sino lo planteo porque quiero saber si es que efectivamente hay una condición estructural dentro de la ley electoral o dentro de las cosas que permitan que estas cosas sucedan, no solamente en una parte, puedan suceder en otras, digamos, y que en realidad el problema que se resuelve o se pueda resolver con lo que usted plantea para el Partido Socialista, eventualmente tengamos que repetirlo un año después para los otros, digamos. El problema del narcotráfico yo creo que no se puede resolver a través de la ley electoral, eso está en otra dimensión, ¿ah? Y eso requiere una preocupación general de la sociedad chilena. Si usted va a cualquier parte de la zona sur, yo lo invito a que entre cualquier pasaje y donde usted encuentre un auto atravesado que impide que usted pueda transitar, se va a encontrar que probablemente en esa casa hay una persona que tiene este tipo de privilegio. Es tan simple como eso. Y si usted se da la vuelta cuando ve una bengala o un fuego artificial, se da cuenta que la población X, población entera, está llegando la droga. ¿Ah? Se celebra, se hace una fiesta con aquello. Y todo el mundo lo sabe, ¿eh? Eso es lo dramático. Ahora, por todo el mundo también estamos hablando de las instituciones que se supone debieran evitar aquello. Fernando, todo el mundo. Lo estoy diciendo así. Este es el problema del narcotráfico. El problema, la dimensión del clientelismo, que yo creo que sí requiere una mirada un poquitito más exigente desde el punto de vista de las facultades que tengan los partidos, pero al mismo tiempo las facultades que tengan órganos externos a los partidos para cautelar esto. ¿Ya? Y yo creo que ahí efectivamente tenemos una dificultad. Piense usted lo siguiente, cuando llegó el proyecto de la presidenta Bachelet al Parlamento para ver el tema de los leyes de partido, que lo tramitó Nicolás Izaguirre, como en ese tiempo era ministro de la CEPRE, si mal no recuerdo, la dimensión de los menores de 18 años no existía. Cuando se le dijo al gobierno, oiga, pero los partidos también militan jóvenes entre los 14 y los 18 años, ¿qué hacen? Esa dimensión no estaba. Bueno, cosas de esa naturaleza reflejan la necesidad de que efectivamente en esto hayan grandes acuerdos, porque los partidos, al igual que el resto de las instituciones democráticas, también están permeados por el tema de la desconfianza, la incredulidad, y estas cosas afectan todo esto. Entonces, perdone que lo pongan en una dimensión más grande, cuando uno dice que en Chile tenemos que llegar a algún acuerdo en materia de restablecer el respeto y la dignidad de las instituciones democráticas, porque lo que se está poniendo en juego es precisamente la democracia, también hay que involucrar a los partidos en ese esfuerzo. Por último, Osvaldo, ¿cuándo cree usted que debe ya definirse de una vez lo que se va a hacer en la materia en términos del Partido Socialista? Por ahí algunos dicen hay que anular la votación de San Ramón, otros plantean, como lo planteó Fernando H., y usted mismo lo ha señalado ahora, hay que ocultar el padrón por algún grupo auditor independiente, o hay que buscar distintas maneras de hacerlo. ¿Cuándo se toma una decisión que finalmente apunte a averiguar qué tanto está corrompido ese padrón? Yo creo que lo primero es terminar y resolver de una vez por todas el tema electoral, y de modo tal de que se constituya una dirección. Segundo, creo que tiene que haber una conversación en paralelo que establezca que la dirección que emane de aquello tiene que asumir un compromiso de esta naturaleza. Pero para eso se requiere un dato clave, que en la jerga socialista
tiene una expresión un tanto grosera. Se tiene que terminar la teoría, le reitero, la jerga socialista, en la expresión un poquito más brutal, no la puedo decir en la radio, pero se termine la teoría del tal por cual. O sea, los otros son los tales por cuales y los otros dicen que estos de acá son los tales por cuales. Cuando todos son tales por cuales, evidentemente no hay posibilidad de conversar alguno. Entonces hay que eliminar esa condición. Y eso pasa por una voluntad política y por asumir que finalmente con este sistema de guerrillas que unos dicen, ¿no?, que unos piden que se vaya de Rizalde, que un gobierno interino, mire, puras estupideces. ¿Ah? El tema central aquí es que o lo resolvemos entre todos o esto no se va a resolver. Entonces la guerrilla es la que tiene que terminar. Y eso debiera ser ayer o anteayer. Ayer iba a haber un encuentro entre los representantes de las listas, por razones que ignoro, pero parece que hubo un malentendido, no se hizo. Si eso se hace hoy día, cuanto antes mejor. En la histórica del Partido Socialista, cuando habían elecciones, el mismo día en la noche y se sabían los resultados, los que perdían iban y reconocían aquello. Y los que ganaban reconocían también la virtud de la otra lista. En este caso, yo recuerdo el día martes en una radio, al día siguiente de la elección, yo dije, ganó la lista de Álvaro Elizalde, pero hay que considerar la alta votación de la malla. Ni lo uno ni lo otro reconocieron aquello. Entonces, cuando eso sucede y cuando se instala la teoría tal por cual, es muy difícil resolver los problemas. Osvaldo Andrade, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Igual, muchas gracias, que esté muy bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.